Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar hoy, lunes 18 de diciembre del año 2023, en nuestro espacio de Biblia. Hoy, esta noche, continuando con el aprendizaje sobre la vida de Pablo, apóstol de Cristo, y con la misericordia de Jesús de Nazaret y su Santo Espíritu, que están entre nosotros como todas las clases para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. El enviado en la época de la plenitud, Jesús de Nazaret, nos dejó, nos presentó al Espíritu Santo y nos dejó todas las instrucciones para que en él sea nuestro paráclito, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro asistente, para que a través de él escuchemos la palabra de Jesús y entendamos mejor sus conceptos y acreciente nuestra fe. Vamos a comenzar dándole honor y gloria a Dios a través de Jesús como todas las noches, y te invito a que digamos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Nuestra petición de esta noche va ligada a un evento que tuve la fortuna de poder asistir el sábado pasado en la Iglesia de la Esperanza de la Resurrección en María, la que está frente a Perisur. Ahí el día sábado eh, fueron enviados a misión todos los nuevos ministros extraordinarios de la comunión eucarística de toda la vicaría a la cual pertenece la iglesia, nuestra patrocinadora, Iglesia de Santa María de los Apóstoles. Bueno, entonces, para fortuna nuestra, uno de nuestros compañeros eh, de clase de Biblia es también, a partir de este sábado pasado, enviado a llevar la comunión, ese privilegio tan grande que todo mundo necesitamos y que unos cuantos nos pueden dar. Y al mismo tiempo, en esa ceremonia fue un reconocimiento a todos y todas las ministros que cuando menos tienen 20 años de estar en esta encomiable labor. Y debo decirte con gran gusto que yo no me imaginé, pero había como cuando menos unas 60 ministras y ministros que tienen ya más de 20 años activas, llevando la Sagrada Eucaristía a los enfermos, a los impedidos que no pueden ir a la parroquia, a quien lo necesite. Y esta noche quiero que unamos nuestra petición para pedirle al Espíritu Santo que los guíe, que los fortalezca a todos ellos, que les acreciente en carismas y dones para que eh, puedan ser verdaderos enviados
de Jesús a través del Espíritu Santo. Los necesitamos, realmente quiero es más hacer extensivo esta petición para que todos los laicos comprometidos en el sostenimiento y crecimiento de la Iglesia Cristiana Católica en todo el mundo puedan cumplir fielmente su misión, sin importar su ministerio, la pastoral a la que pertenezcan, pero pues indiscutiblemente de que todos quieren hacer un buen papel, quieren hacer un servicio a la comunidad, al prójimo, y muchas ocasiones no es fácil. Nosotros todos lo sabemos. Y entonces le pedimos a Jesús de Nazaret que su Padre, que nuestro Padre, les envíe todos los dones necesarios a todos los laicos del mundo que colaboran en la Iglesia para su crecimiento. Debo decirte, para cerrar este comentario, que me siento honrado y orgulloso de que entre los ministros de la Sagrada Eucaristía pertenecientes a la parroquia de Santa María de los Apóstoles, cuando menos son 6 o 7 que son compañeros nuestros de clase y que amablemente me dispensan su atención cada semana. Me honran de estar en nuestra clase y les agradezco. Les agradezco y deseo de verdad que Dios los bendiga a todos ellos. Bueno, ahora quise dejar el comentario de nuestro salmo al final de este inicio porque reviste un comentario también importante el que podamos hacer acerca de este salmo. La interpretación que escuchamos está inspirada en el Salmo 47, del orden hebreo, del orden griego sería el Salmo 46. Y este salmo es un salmo regio, regio porque se reconoce la majestad de Dios, porque se reconoce que no hay nadie por encima de él, que es el más grande del universo. Y este himno regio, dentro del orden de los salmos, es el primer himno regio que hay. Hay 2 o 3 más en la salmodia, que es como se conoce a todo el conjunto de salmos, pero este 47 es el primer salmo. Y tú vas a decir, ¿por qué es el primer salmo? Bueno, pues porque entre otras particularidades, este salmo está inspirado en, en el libro del Éxodo. Y en este libro del Éxodo, específicamente el punto en el cual se apoya es después de que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, los judíos encabezados, los hebreos encabezados, más bien dicho, los israelitas encabezados por Moisés hacia la tierra prometida. Recordarás que llegaron al Mar Rojo, que ahí los egipcios, el rey egipcio, el faraón, arrepentido de haberles dado libertad, manda a sus huestes, a sus tropas, que les den alcance a todos estos judíos liberados. Y entonces Moisés, por asistencia de Dios, de Yahvé, Dios, le dice que separe las aguas y por ahí van a pasar todo el futuro pueblo de Dios. Digo futuro porque hasta que llegan al Sinaí, ahí es donde se celebra la alianza en que los israelitas se convierten en el pueblo de Dios bajo la condición de que solo a él se le brindará culto, porque en esa época pues el politeísmo era
al tiro por paso, siempre todos los pueblos eran muchos politeístas. Entonces, cuando se da esto, si gustas, te voy a dar la cita. En el Éxodo, en el capítulo 15, quiero que entendamos por qué este salmo es tan importante como himno. Dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Canto a Yahvé, esplendoroso en su gloria. Caballo y jinetes arrojó en el mar. Se refiere a los egipcios que murieron allí ahogados. Mi fortaleza y mi canción es Yah. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. El Dios de mi Padre yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Me adelanto un poco más y dice, tu diestra, Yahvé, impresionante por su esplendor. Al soplo de tu ira se aglomeraron las aguas. Aquí nos deja ver prefiguradamente al Espíritu Santo, al Ruaj, que así como en la creación se hablaba de que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, aquí en este caso, la ira de Dios, la protección de Yahvé Dios para los israelitas, está sobre el Mar Rojo. Pero esto es el Espíritu Santo, nosotros ya lo sabemos como estudiosos de la Biblia. Pero soplaste con tu aliento. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Los condujiste con poder a tu santa morada. Y sigue este himno. Yahvé, para cerrar, dice, Yahvé reinará por siempre jamás. O sea, el jamás es reinará por siempre, por toda la eternidad. Cuando los caballos del faraón, con sus carros y sus jinetes, entraron en el mar, Yahvé hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos. En cambio, los israelitas pasaron en seco por medio del mar. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles y danzando, y María les entonaba, cantad a Yahvé, espléndida es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. Bueno, este es el origen de este salmo regio. Te recuerdo que los salmos pues fueron compuestos más o menos por el año 1000, más o menos una media. Y este salmo es atribuido a los hijos de Coré. Ya te había yo comentado que los hijos de Coré fueron tres, que Coré era el director del coro, pudiéramos decir, y sus hijos, estos tres, participaron en la composición de los cantos y en su entonación. Bueno, pues cuando ya llegó el tiempo debido, eh, después de este año 1000, vino a este mundo Isaías, que hemos hablado de él. Isaías, el profeta de la esperanza, el profeta de la nueva era. Y hay otro término más, y tú has de decir, ¿por qué tres términos? Bueno, porque te he platicado que el libro de Isaías es el libro más extenso de la Biblia y que fue compuesto en tres diferentes épocas bajo el mismo nombre, Isaías. El primero de ellos, el primer Isaías, más o menos, lo escribió por el año 750 antes de Cristo. El segundo Isaías más o menos por el año 500 y el tercer Isaías más o menos por el año 300. Entonces, ya con todo lo que estaba vertido en los oráculos y profecías de estos tres distintos escritores sagrados del libro de Isaías, entonces, esto que vimos aquí, esto que escuchamos, se adecuó a la imagen de Jesús de Nazaret. Pero
hubo un capítulo intermedio. Este capítulo intermedio se dio cuando el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén, el espléndido templo de Jerusalén, que Yahvé Dios no le permitió al rey David construir, que le dijo al rey David: ¿tú hacerme a mí una casa? No, yo te voy a hacer a ti la casa. Y se refería concretamente, Yahvé Dios, a la dinastía de David, por la cual iba a llegar en el momento de los tiempos de la plenitud a tomar configuración humana, su unigénito, Jesús de Nazaret, el único Hijo de Dios Padre, imagen y semejanza de la gloria del mismo Dios. Entonces, no le permitió a David que le construyera su casa. El hijo, uno de los hijos de David, que fue el rey Salomón, a él sí le permitió que le construyera el templo, un templo espléndido, precioso, digno de la gloria y majestad de Yahvé Dios. Entonces, este himno que tú escuchaste se entonó cuando se estaba, pudiéramos decir, consagrando, para que entendamos el término, el templo a Yahvé Dios. Por eso esta narración, esta narrativa que tú escuchaste, tan hermosa, era, imagínate tú poder haber estado en ese momento de la consagración, de la inauguración del templo de Jerusalén a Yahvé Dios, a Yahvé, a nuestro Dios. Ha de haber sido algo único en la historia. Bueno, pues entonces ya te das una idea el porqué de la importancia de este salmo regio. Pues déjame decirte que todavía inspirado en este salmo, vamos a encontrar en el caso de Pablo de Tarso, de Pablo el apóstol de Cristo, el apóstol de los gentiles que estamos estudiando, vamos a encontrar dos diferentes momentos en que nos va a hablar acerca de este himno que quedó para la posteridad, que quedó para la gloria. Y ahorita que estamos en estas fechas, hoy que estamos cerrando nuestro ciclo de este año 2023, me parece oportuno que le dediquemos un poquito a que tú veas en dónde Pablo también pone en papel, pone en sus cartas comentarios acerca de esta figura regia, ya en este caso de Dios Padre, de Dios, y por misericordia de Jesús, Padre de Él y Padre nuestro también, de todos nosotros. Entonces ya Pablo, en la epístola a los Efesios, me atrevo a comentarte lo que dice, comenzando el capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto era costumbre en los escritos, como las epístolas, de comenzar con un saludo. Después ya se abordaba el tema principal y después se cerraba con un exordio o invitación final. En este caso, lo que leímos ahorita es la apertura de la epístola a los Efesios, pero fíjate, te lo vuelvo a repetir porque es importante. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos. O sea, Pablo aquí nos está diciendo que Cristo es Jesús. Y fíjate que Pablo es uno de los más cuidadosos en que siempre que se refiera a Jesús Cristo, lo va a hacer
en dos diferentes palabras y, por supuesto, iniciándola con mayúscula, tanto Cristo como Jesús, demostrando la gloria que tiene igual que el Padre. Pero aquí nos cita que por voluntad de Dios, por voluntad del Padre de Jesús, Él es apóstol de Cristo Jesús. Y aquí en este saludo dice a los santos, recuerdas que hemos hablado que en cierto momento, antes de que se nos dijese cristianos, se nos llegó a decir de diferentes formas, entre otras, los santos. ¿Por qué? Porque se imitaba la santidad de Jesús, el 3 veces santo. Bueno, quiero, para que entiendas las alcances de este himno en la boca de Pablo, lo que nos dice, continúo, y dice Pablo, nos habla del plan divino de la salvación. Y me encanta por la fecha que estamos viviendo, en que estamos en espera de la llegada del niño Dios, de Jesús, niño. Vamos a escuchar con atención lo que Pablo dice a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo, nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Recordemos que en aquellas épocas cielo era como los judíos ubicaban el lugar en que se encontraba Yahvé Dios. No decían en el reino de Dios, sino en los cielos. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante él santamente y sin defecto alguno, en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Aquí todavía en la síntesis doctrinal de Pablo, nos hablaba de que éramos hijos adoptivos. Todavía no llegaba el momento en que nos dijera que estábamos adheridos a Dios y por gracia de Jesús éramos también hijos del Padre. Aquí todavía Él nos habla de que somos hijos adoptivos, porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia, con la que nos agradó, con lo que nos agració, perdón, en el amado. ¿Quién es el amado? El unigénito, es Jesús. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que por voluntad de Dios, por medio de su amado, de su Hijo, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos también de Dios Padre. Por medio de su sangre conseguimos la redención, por medio de la sangre de Jesús, por supuesto, porque Él ahí se convierte en el único participante que asume tanto el lado de oferente como el lado de víctima, y con su sangre, el cordero que quita el pecado del mundo en la cruz, nos redimió del pecado y gracias a eso nos abrió la vida eterna y nos convertimos ya no en adoptivos, sino en coherederos, igual que él, de las primicias de las cuales gozó Jesús al llegar al reino de los cielos, al reino de Dios por toda la eternidad, y gracias a eso nos abrió un camino igual a nosotros, la opción de un camino igual si lo decides. Bueno, entonces continúo, por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, es el perdón de los pecados. Gracias a la inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros, Jesús sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. Bueno, aquí sí le exageró un poquito Pablito, porque si tuviéramos toda la sabiduría solamente Dios. Nosotros, admito que gracias al Espíritu Santo nos acrecienta nuestra capacidad
de inteligencia y nos ayuda a discernir y a tomar mejores decisiones. Pero sabiduría, que es luz, que es la verdad, solo Dios y Jesús, porque es su imagen y semejanza. Continúo. En efecto, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, lo que para nosotros sería la revelación, conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos. Aquí Pablo nos está diciendo que Dios Padre, desde antes de la creación, ya tenía predestinado el momento en que iba a llegar la plenitud, y la plenitud era el darnos a conocer su palabra a través de Jesús de Nazaret, su unigénito, su único hijo. Continúo, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra se refiere a la tierra físicamente. Recordemos que tierra podemos, dentro de la Biblia, encontrarlo con tres diferentes figuras. La tierra geográficamente hablando, la tierra como lugar en que el pecado seduce y nos domina, y también la tierra como el lugar en el que a través de Jesús Dios vino a morar entre nosotros. Bueno, continúo. A él, a Jesús de Nazaret, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo. Ahí sí se refiere a Dios Padre, conforme a la decisión de su voluntad, para que alabemos su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de nuestra salvación. La salvación es parte de la revelación que nos trajo Jesús. Y el plan de salvación, recordemos que parte del año 1850 antes de Cristo con Abraham. Y de ahí se va a ir desarrollando hasta que llegue el tiempo de la plenitud y que Jesús, a través del seno virginal de María, la siempre Virgen, llegue por obra del Espíritu Santo a nosotros, a este mundo. Entonces, repito, la buena nueva de nuestra salvación y haber creído también en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate aquí, Pablo nos está hablando de que Jesús tanto nos presentó al Espíritu Santo como nos prometió que lo iba a enviar, cosa que cumplió el día de Pentecostés, cuando él, después de su glorificación, recibe de Dios Padre más Espíritu Santo en reconocimiento a su excelente labor en la tierra, al reconocimiento a Jesús hombre. Recordemos que Jesús, en su divinidad celeste, jamás la perdió aún estando aquí en la tierra, que su divinidad terrestre la tuvo desde el momento en que fue engendrado aquí a través del Espíritu Santo en el seno de María, la siempre Virgen, y que cuando ascendió a los cielos y abrió de manera formal, ahí sí, de manera categórica, la plenitud de los tiempos, él le inauguró como el primer hombre que llega al reino de los cielos, al reino de Dios, para tener vida eterna. Y gracias a eso nos abre a nosotros la misma oportunidad. Bueno, pues esto lo podemos lograr más fácilmente porque fuimos sellados. Imagínate así, perdón la comparación, pero así como a los animalitos de las propiedad de X rancho o de X, sí, de negocio ganadero, le ponen un número, le ponen un fierro con el símbolo de la ganadera a la que pertenecen. Imagínate así espiritualmente que tú y yo
estamos tatuados, también estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa como coherederos de Jesús y también por su misericordia, hijos del Padre. Bueno, el Espíritu es garantía de nuestra herencia hasta que el pueblo de su posesión sea redimido. El pueblo de su posesión es Israel, cuando ya después del monte Sinaí, en la primera alianza que efectúa Dios con su pueblo elegido, ahí los israelitas se comprometen a darle culto solamente a Yahvé Dios. Y Moisés, como signo de esa alianza, se sacrifican algunos animales y la sangre de estos animales es rociada entre los propios israelitas como un símbolo de la alianza. Siempre en las alianzas había esa costumbre de que había sangre de por medio. Por eso entiendes que en el caso de Jesús de Nazaret, él es la víctima, el pastor y al mismo tiempo a quien se le ofrece el sacrificio y a través de él para gloria de Dios Padre. Entonces, hasta que el pueblo de su posesión se refiere a los hijos de Israel hasta antes de Jesús, porque ya después de su muerte lo constituimos el nuevo pueblo de Israel, los propios judíos, más todos los cristianos, más toda la humanidad completa. Somos el nuevo pueblo de Dios, porque fue cuando él ya dijo, id y llevar hasta los confines de la tierra mi palabra y bautizarlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya para que le entiendas más a esta descripción de Pablo. Entonces, y su gloria sea así alabada. Entonces, me pareció muy oportuno que viéramos en qué momento y cómo se refiere Pablo a esta potestad que Jesús de Nazaret nos dio, nos consiguió. Y quiero alargar un poquito más mi comentario. Esto que te leí pertenece a la epístola a los Efesios, pero hay también en la epístola a los Filipenses otro himno, pudiéramos decir, regio también, que Pablo pone y que nos da una continuidad a ese salmo regio con el que abrimos esta sesión. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, dice la unidad en la humildad. Y te cito, así pues, si hay una exhortación en el nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría teniendo un mismo sentir. Hermosa entrada, en este caso de Pablo, porque nos habla de todo lo que conlleva vivir en el amor de Cristo Jesús. Y continúo, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y sin buscar al propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y una muerte de cruz. Este muerte de cruz fue un agregado que Pablo quiso resaltar, haciendo ver esa condición de esclavo de Jesús, porque no solamente muere como un hombre, sino de veras como esclavo porque asume los pecados de toda la humanidad. Ese es algo que cualquier hombre no lo hacía, pero Jesús, por amor, se rebaja y toma esa actitud de esclavo, asume nuestros propios pecados, muere para expiación de los mismos en todos nosotros, para vencer a la muerte física y hacerlo solamente un instante de transición entre este mundo terrenal y la gloria de Dios Padre en el reino de los cielos, ya no como un destino final que hasta antes de la llegada de Jesús así era. Por eso Dios lo exaltó. Al decirlo exaltó, Dios lo exaltó. No sé si recuerdes, pero cuando está Jesús en su pasión previa a su muerte, cuando él sufriendo le ruega al Padre que si puede dejar pasar esa copa entendiéndose como este episodio, pero le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces le dice, glorifícame, Padre, para que yo te glorifique a ti. Le pide que su Padre le dé toda la gloria necesaria para poder cumplir cabalmente su misión, la parte medular de su misión, y él al mismo tiempo cumpliendo la voluntad del Padre, le dé gloria al mismo Padre. Y por lo tanto, dice, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero darte un dato para que veas hasta dónde llega la magnificencia de este escrito, de este capítulo 2 de la epístola a los filipenses, que si tienes oportunidad de verlo ahorita o cuando tú lo puedas, remítete a ver el versículo 11 de este capítulo segundo. Y te lo quiero decir por qué. Donde escribió Pablo que Cristo Jesús es el Señor. Señor está puesto las 5 palabras, las 5 letras que integran este nombre, Señor, todas las letras con mayúscula. Es la única vez que en todos los 73 libros que configuran la Biblia se encuentra el nombre de Señor con mayúscula. No hay ningún otro lugar en que tú encuentres la palabra de Señor con mayúscula. Y lo puso Pablo así, porque en el devenir de la Biblia, en muchas ocasiones tú escuchas, ves que, por ejemplo, vas a encontrar Dios con minúscula y con mayúscula. Cuando es con minúscula se refieren a los dioses que los paganos adoraban. Cuando es con mayúscula se refieren al Padre de Jesús de Nazaret y Padre nuestro por la misericordia de Jesús. Entonces, eso es una distinción entre el Dios verdadero y único y cualquier Dios. Bueno, pues también aquí este Pablo quiso poner con toda la fuerza y la exaltación posible este término de Señor. Y por esa razón, las 5 letras de su nombre están con mayúscula. Y te repito, es el único lugar que vas a encontrar en los 73 libros de la Biblia en que Señor está escrito así. Bueno, quise hacerte estos comentarios por el momento que estamos viviendo, porque estamos estudiando a Pablo,
apóstol de Cristo, y estamos remitiéndonos a su estudio después de que hemos estado en la clase pasada viendo parte del tercer viaje de este Pablo. Pero me pareció oportuno el poder de incluir este salmo, que te voy a decir una cosa, aquí entre nos, son yo le menciono, y a lo mejor tú lo has escuchado, una palabrita, diosidencia. Yo no escogí este salmo especialmente para esta noche, sino que mi ayudante, él va siguiendo un orden de cómo van apareciendo los salmos para cada clase. Pues para el día de hoy apareció este salmo, fue el que tocó, fue el que correspondió. Entonces se me hizo tan particular el que hoy nos haya tocado inaugurar nuestra sesión con este salmo regio. Te repito, este salmo es uno de los 3 salmos que hay de gloria a Dios. Pues este es el primero, ya te dije, está basado en la cronología de lo que sucedió en el Éxodo, está actualizado con las profecías de Isaías, está eh, enriquecido con la gloria que se le dio a Dios en el momento en que se entonó este himno al ser consagrado el templo de Jerusalén para su culto, y después Pablo, apóstol de Cristo, nos lo presenta ya en una manera más amplia en 2 de sus epístolas. Eh, eh, lo quise comentar esto, yo sé que nos toca estudiar las epístolas ya más desmenuzadamente en nuestro curso y ya estamos muy cerca de empezar a hacerlo. Pero pues dije, bueno, vamos a brincarnos un poquito para aprovechar este fragmento y disfrutarlo esta noche que es nuestra última clase antes de la celebración de la llegada a este mundo de Jesús de Nazaret. Algo que también te quiero dar a comentar ahorita porque me parece oportuno es que reflexiones algo más sobre Pablo. Este Pablo, apóstol de Cristo, fíjate, apóstol de Cristo por decisión divina, su apóstol con una misión específica de llevar su palabra a los gentiles, se le encomienda a alguien de origen judío, Pablo. Pablo, ya hemos hablado de él en el principio del curso, de su personalidad y de su formación, que es un judío muy conocedor de la ley judía y que simpatizaba mucho con los grupos fariseos, que los grupos fariseos se distinguen de otros grupos judíos porque los fariseos creían en una versión modificada, pero como quiera creían en la resurrección, una mezcla un poco rara porque la veían como la reencarnación del espíritu en otra persona. Ya hemos hablado que por eso decían que antes de que llegara el Mesías iba a venir Elías, que se había ido, según la tradición, en un carro de fuego a los cielos, y que en su momento Jesús de Nazaret nos va a ilustrar a todos sus discípulos diciendo, Elías vino, pero ni cuenta se dieron, no lo reconocieron, y era Juan Bautista. Entonces, eso te lo cito porque así como el espíritu de Elías dentro del judaísmo estuvo en la persona de Juan Bautista, los fariseos era la manera en que ellos creían en la resurrección. También creían en la existencia de los ángeles, tema un poco difícil por una simple y sencilla razón. Es muy difícil dar y entender cursos de angelología, así se le dice al estudio de los ángeles, por una razón. ¿Quién es el maligno? Satanás, Satán. ¿Y quién?
¿De dónde surge Satanás? ¿De dónde surge el maligno? Pues de los ángeles que se revelan a Dios. De ahí viene. Entonces, por ese detalle primordialmente, yo ni me interesa meterme a cursos de angelología y además es bastante difícil de poder entender. No cualquiera lo puede dar ese curso y mucho menos no cualquiera lo puede entender. Bueno, pues entonces los fariseos tenían también esa característica de que creían en los ángeles, creían, te repito, en la resurrección, cosa que otros grupos muy conocidos como los saduceos no lo creían. Por esa razón, tú escucharás en muchos momentos de la vida de Jesús de Nazaret, de que a pesar de que criticaba y señalaba el excesivo rigor con los que los fariseos exigían se le diera culto a Yahvé Dios, de todas formas, en el fondo, Jesús le simpatizaban un poco los fariseos por estos motivos, porque tienen concordancias con los otros cristianos católicos en varias cosas. Y por esa razón también Jesús en un momento dado va a decir que la salvación viene de los judíos. Este no es clase de Jesús de Nazaret, pero vale la pena que te lo diga el por qué. Jesús dijo en determinado momento eso porque él nació judío, creció judío y murió judío. Entonces, lo que nos quiere decir con esa aseveración es que la salvación viene por Él, por Jesús, y que Jesús era judío, pero se convierte ya en el Cristo glorificado después de su resurrección y ascensión a los cielos. Y por designio de Él se constituye la Iglesia Cristiana Católica. Bueno, pero eso entiéndelo bien. ¿Por qué Jesús dijo la salvación viene de los judíos? Te repito, porque él era judío y te pudo haber dicho la salvación viene por mí, pero él sabía que con quien estaba hablando en este momento era con la samaritana, no iba a entender, si a duras penas medio masticó que le hablaba del Mesías y de otras cosas más, pues ya mero si le dice, bueno, sí se lo dijo en pocas palabras, le dijo, si tú supieras con quién hablas, eh, tú le pedirías agua a él, ahorita aprovechando el comentario. O sea que, pero no le reveló así completamente, yo Jesús soy el Mesías, se lo dio a entender y por esa razón él dijo, la salvación viene de los judíos. Bueno, todo esto te lo comento, te repito, para que aprovechando dos de las partes importantes de dos distintas cartas de Pablo, entendamos un poco más quién es Jesús para Pablo. Bueno, dicho todo esto anterior, pues ya me siento un poco tranquilo de que hayamos tocado algún tema relacionado con el próximo conmemoración este fin de semana, el día 25 del nacimiento de Jesús. Bueno, entonces ya dicho todo esto, voy a regresar a que tomemos nuestro clase de donde habíamos partido. Quiero comentarte que en la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que pasó cuando en el tercer viaje de este Pablo llegó a Éfeso. Ahí vimos lo que pasó con los orfebres que se pusieron de uñas contra él porque les echó a perder el negocio de las figuritas de, de la diosa Artemisa. Pues sí, así como cuando, así como cuando Jesús en el templo eh, le derriba las mesas a los cambistas y a los vendedores de animales. Aquí Pablo hizo algo no de la misma dimensión, pero un arranque así similar. Y entonces
Ya no vendían los orfebres sus figuritas de plata de la diosa Artemisa y pues les estaba echando a perder el business, el negocio, y pues se le hicieron cardíaca a Pablo, se lo enfrentaron, además de los judíos que siempre, que desde el momento mismo en que en Antioquía cayó de su gracia Pablo de los judíos, uy, lo fueron persiguiendo por toda Asia y no lo dejaban ni a sol ni a sombra, lo andaban persiguiendo, alborotando la población para ponerlo en contra de él. Iban con las autoridades romanas y le echaban tierra y le echaban malo para que lo condenaran y lo lastimaran. Y vaya que lo lastimaron varias ocasiones. Recibió latigazos Pablo, ya veremos cuando él lo cite en una de sus cartas, en sus epístolas. También pues sufrió escarnio, sufrió una lapidación, que esa ya la vimos en cierto momento, que también por todo esto lo apedrean y lo daban por muerto, y pues no, no estaba muerto, y sigue trabajando él y sigue dando sus predicaciones, en fin. Entonces, después de ver todo esto que pasó en Éfeso, vimos que Pablo convoca a los presbíteros de las distintas comunidades que había dejado establecidas en la región de Asia, no todas formadas por él, ni tampoco todas las existentes surgidas de él o de alguno de sus seguidores. Para que hablemos claro, en la región de Asia, después de los 3 viajes de Pablo, y pasados unos años se identificaban 23 comunidades cristianas católicas, de las cuales Pablo participa en algunas, pero en las que participó Pablo serían 7 u 8. Y por esa razón, te adelanto algo que yo ya te había comentado, si algún día llegamos a estudiar el libro del Apocalipsis, está dirigido, no te asustes, mucho, todo el mundo pensamos en lo peor de leer el Apocalipsis y nos angustia y nos da miedo. Pues la verdad de las cosas es que ese libro tiene una connotación muy especial, pero es un libro que está dirigido para para 7 comunidades cristianas católicas diseminadas en Asia, recomendaciones y otras cosas más. De ahí surgió esto. Pero entonces, en la época de unos años posteriores a Pablo, eran 23 las comunidades ya que funcionaban en la región de Asia, y Pablo, a través de sus segundos, como Timoteo, como Tito, como Aquila, como Priscila, como otros más, iban encargándose del funcionamiento ya de esas comunidades. Y Pablo, desde Éfeso, que era un punto medular, porque ya hemos visto aquí en el mapa, te puedes dar cuenta, aquí está Éfeso, y Éfeso está en un punto intermedio para tener acceso a muchas comunidades diseminadas en Asia y también cruzando el charco para también llegar a Atenas, a Corinto, a algunas diseminadas en la península helénica. Pero Éfeso era un lugar más que importante, una ciudad espléndida, que ya lo hemos dicho, que después de Alejandría era la segunda ciudad en importancia, ahí dentro del Imperio Romano en la región de Asia. Y entonces Pablo se asienta ahí en Éfeso en el tercer viaje, que fue, recuerda, del año 52 al 56. Y ahí, además de estar al pendiente de las demás comunidades a través de sus segundos, ahí también desarrolló su labor epistolar. De ahí, estando en Éfeso, surgieron, pues, de las 13 epístolas que hay de Pablo, ahí estando en Éfeso creo que surgieron 7, no, más, como 9 epístolas. En pocas palabras, estando en Corinto, que ya vimos en el segundo viaje, desde Corinto, él elaboró la carta, la primera y segunda carta
a los tesalonicenses. Aquí está Tesalónica. Entonces, estando en Corinto, estamos hablando del año 51. Aquí entre el año 52 y 56, que es su tercer viaje, se arraiga en Éfeso y de ahí sus cartas surgen en un mejor nivel. Por aquí tenemos, creo que las, el orden de sus cartas. Mira, aquí está lo que te decía. A los tesalonicenses entre el año 50 y 51. El tercer viaje va del 52 al 56. Ve todas las epístolas que se generan ahí entre esos años, estando Pablo en Éfeso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que te decía, 8 epístolas. Las otras, las dos de la segunda de Timoteo, es cuando ya va a estar en Roma, preso, y ya estas de Tito, aquí se equivocaron, no es Titi, sino Tito, y Timoteo, le hicieron los de la escuela Paulina, sus seguidores. Aquí ya Pablo ya estaba muerto, sin embargo, siguiendo su escuela, sus seguidores elaboraron las cartas con el nombre, bajo el nombre de Pablo, de Tito y la primera de Timoteo. Bueno, entonces, dicho esto, regresamos aquí a nuestro mapita en que estamos en el tercer viaje. Te repito, en este tercer viaje fue el viaje más angustioso para Pablo porque fue cuando recibió mucho asedio de los judíos que lo traían en jabón, que lo traían en salsa, el pobre de Pablo en todas partes. Por otra parte también de autoridades que lo veían con desprecio, de judíos porque lo veían como que había caído en el anatema. El anatema es cuando tú reniegas de tu fe y algo de lo más castigado y penado dentro del judaísmo, como en cualquier religión, es caer en el anatema, es negar tus principios dogmáticos o de fe en cualquier religión. Entonces los judíos lo traían a Pablo frito por esto, ¿no? Porque lo veían mal. Entonces todo el mundo estaba contra de él, judíos, eh, judaizantes que habían llegado a Asia provenientes de Jerusalén, algunos judaizantes venidos del helenismo, también autoridades romanas, algunos otros que le traían mala fe y mala voluntad dentro de la misma comunidad cristiana. Total, le fue como en feria, estando allí en estos años en Éfeso, independientemente de los castigos y de las penurias que tuvo en el desempeño de su labor en este tercer viaje. Por esa razón, Pablo llega el momento, ya lo vimos en la clase pasada, que decide ir a Jerusalén y sin pasar ya por Antioquía, que ya no quería saber nada de Antioquía, porque ahí ya había decidido no regresar, y en este caso, a través de los presbíteros que los reúne en Éfeso, les da su despedida y su bendición y los manda a trabajar a que continúen allí en las distintas comunidades. Él se va hacia Jerusalén, pasa por Troade, de paso nada más, que allí en Troade recordemos que en su plática sin fin que tenía Pablo, porque hablaba muy bien, pero hablaba mucho, y entonces que uno de los discípulos sentado en una de las ventanas se queda dormido y pácate, las cae 2 pisos abajo, se muere, y Pablo pues lo vuelve a traer a la vida. Fue un signo de poder que él tuvo, y de ahí se fue a Mileto, y aquí está Mileto, y aquí de Mileto va a poder, eh, a través de, a través de la vía marítima, de seguir camino hacia Cesarea. Vamos a mover esto hacia Cesarea, que es la flecha verde aquí,
y aquí va a llegar, y aquí se va a reunir con algunos de la comunidad cristiana católica, entre ellos está Felipe, y de aquí va a subir. Ya acuérdate que cuando es Jerusalén se sube. Entonces, a pesar de que yo baje mi cursor, está subiendo, yendo a Jerusalén. Allí en Jerusalén va a contarles toda la narrativa de todo lo que fue pasando en sus diferentes viajes, en estos 3 viajes que realizó, las comunidades que fue fundando, y, y además les lleva la colecta que por años estuvieron acumulando la gente de Filipos primordialmente, una bolsa bastante generosa que llevaba para apoyar a la iglesia en Jerusalén, que en un principio surgió esta idea para paliar la hambruna que sufrieron por el año 48, pero aquí que ya estamos en el año 52, casi 53, él lo lleva pues para que le den un uso dentro de la asistencia a las viudas, que la comunidad judía cristiana proveniente del judaísmo de Jerusalén no acepta la colecta y le piden a Pablo que la ocupe en pagar la adquisición de algunos animales que se requerían para ofrecer en holocausto por 3 nazireos que habían terminado su, su promesa, y que Pablo se une a ellos como un cuarto nazireo, y ese dinero acaba usándose para eso. Triste también revés que le dieron a Pablo, que él con buena voluntad incitó a que se ahorrara ese dinero para que a fin de cuentas se lo rechacen olímpicamente y le den un uso completamente distinto para lo cual fue reunido. Bueno, entonces ya en Jerusalén comentamos, llega y fue a casa de Santiago. Recordemos que Santiago, el pariente de Jesús, es primo de Jesús, y él también preside la Iglesia Cristiana Católica en Jerusalén. Todo mundo, al escuchar todo lo que les decía este Pablo, comenzaron a alabar a Dios. Los judíos han abrazado la fe, dice Pablo, y todos son fervientes partidarios de la ley. La ley, recordemos, se refiere a la Tanaj hebrea, a la Tanaj judía. Recordemos que los primeros 5 libros se llaman la Torah, que es su ley, concretamente esos 5 libros. Y ya todo el conjunto de libros sagrados para ellos es la Tanaj, que son 7 libros menos que los que tenemos nosotros. O sea que dentro de la Biblia judía, y por cierto también dentro de los protestantes, su Biblia contiene únicamente 66 libros. Los cristianos católicos, nuestra Biblia tiene 73 libros. Bueno, entonces le decían a este Pablo: han oído decir que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés. Le están echando en cara a Pablo también que les ha hecho a los gentiles que no respeten las costumbres y preceptos judíos, eh, y por otra parte que los judíos se olviden también de guardar esos preceptos. Entonces, ya hemos hablado que era un momento bastante difícil dentro de la iglesia naciente, porque estaban entrando muchos judíos y muchos gentiles también, que los judíos decían que los gentiles tenían que volverse judíos primero para ingresar después a la Iglesia Cristiana Católica, y que ya después de todo lo que vimos del Concilio de Jerusalén y de las cartas, todo eso, se decidió que no era necesario respetar los preceptos judíos para ingresar
a la Iglesia Cristiana Católica. Pero eso seguía siendo motivo de tensión y de distensión entre muchos integrantes de la comunidad. Entonces Pablo en Jerusalén es más asediado pues, porque llegó a la meca del judaísmo, donde están los grandes doctores de la ley y el Sanedrín y todas las autoridades religiosas judías. Entonces, pues estaba siendo blanco de todo mundo allí en Jerusalén, al grado de que le sugieren a los mismos cristianos católicos en Jerusalén que se vaya porque corre peligro, a lo cual Pablo se niega. Y dice así, fíjate, estoy en el capítulo 21, en el versículo 24, después de que pasó el evento de los nazireos, tómalos y purifícate con ellos, y paga tú en su lugar para que se rapen la cabeza, que era el signo visible de que habían terminado su promesa de nazireato. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído como un cumplidor de la ley. Como el nazireato era de origen judío, decían, oye, haz esto y de paso te van a ver los judíos como que tú respetas sus costumbres y tradiciones también. Pablo lo tuvo que hacer porque pues tenían que acabar con ese episodio del nazireato, pero él no compartía el que tenía que ser obligatorio el seguir respetando los preceptos judíos. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animales estrangulados y de las uniones ilegítimas. Todo lo que habíamos visto que en la carta derivada del Concilio de Jerusalén habían enviado a las distintas comunidades cristianas católicas de Asia. Pablo tomó entonces a los hombres y al día siguiente, tras haberse purificado con ellos, entró en el templo para decir cuánto acababan los días de la purificación en que habían sido presentados, la ofrenda de cada uno de ellos. O sea, cumplió. Imagínate, dentro del templo de Jerusalén. Pablo estaba a punto de cumplirse los 7 días de estancia en Jerusalén cuando los judíos, fíjate, ahora se dejaron venir judíos de Asia también a Jerusalén para alborotar a los demás judíos de Jerusalén y hacérsela cansada y cardíaca a Pablo ahí en Jerusalén. Se amotinaron entonces con el pueblo y le echaron mano a Pablo y se pusieron a gritar, auxilio, hombres de Israel, este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes cosas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando el lugar santo. Recordemos que en el templo únicamente gente que no fuera judía podía estar en las inmediaciones del templo, pero ya dentro del templo, en los diferentes lugares, en los 3 lugares que tenían, ya no podía entrar nadie que no fuera judío, bajo pena de muerte. Y entonces le están aquí echando en cara a Pablo que ha permitido que griegos entren al templo, o en este caso en los lugares de Asia, a las sinagogas, ¿no? Porque ahí no hay templo nada más en Jerusalén. Pero en fin, aquí dicen que ha permitido entrada de griegos al templo, que esto es profanación del lugar santo. Entonces, la ciudad entera se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Lo arrastraron, no lo jalaron, lo arrastraron. Intentaban darle muerte. Cuando alguien subió a decir al tribuno, el tribuno es una autoridad jurídica dentro de los romanos. No solamente es bueno,
para el caso, para lo que estamos viendo, es una autoridad legal. Entonces, subió a decir al tribuno de la cohorte. Cohorte es una cantidad determinada de legiones, de varias centurias. Un centurión controlaba 100 hombres. Una legión eran 6 centurias, 600. Y ya una cohorte era un número mucho más grande de legiones. Ese encargado de la cohorte era a su vez el tribuno. Entonces tenía autoridad militar y autoridad también jurídica. Subió a decir al tribuno de la cohorte: toda Jerusalén está revuelta. Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo. Ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Lo estaban además de arrastrando, golpeando. Entonces el tribuno se acercó y mandó que lo detuvieran y lo atasen con 2 cadenas. Después empezó a preguntar quién era y qué había hecho, pero entre la gente no había unanimidad. Unos gritaban una cosa, otros otra. Al ver que no podía sacar nada en limpio a causa del alboroto, ordenó que lo llevasen al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros por los soldados a causa de las heridas y la violencia de la gente, pues toda la multitud le iba siguiendo y gritando: ¡mátalo, mátalo! ¿No te recuerda esto algo de lo que tuvo que pasar también Jesús en el pretorio y poco antes? O sea, no podemos comparar de ninguna manera la estatura moral de Pablo y de Jesús. Sin embargo, las estrategias judías en ambos fueron similares para desprestigiarlos y para pretender darles muerte. Que en Jesús sí lo lograron. Cuando iban ya a meterle en el cuartel, Pablo dijo al tribuno: ¿me permites decir unas palabras? El tribuno contestó: pero ¿sabes griego? ¿No eres tú entonces el egipcio que estos últimos días ha amotinado y llevado al desierto a los 4,000 terroristas? Es que había mucho alboroto en esos tiempos ya, y había gente que estaba azuzando y volteando a muchos en contra de los romanos. Y entonces el tribuno de momento lo confundió con un egipcio que estaba haciendo esto y le sorprendió que Pablo hablaba griego también. Y como en la comunidad ahí estamos viendo que había muchos griegos venidos, judíos venidos de la región de Asia, pues entonces se dirigió a ellos en griego. Te ruego que me permitas hablar a la gente. El tribuno se lo permitió. Pablo, de pie sobre las escaleras, pidió con la mano silencio. Levantaban así la mano más o menos así, o en 3 dedos, así. No porque estuvieran diciendo que era la Santísima Trinidad, pero el símbolo era igual. Levantabas la mano y era que querías hablar. Bueno, entonces se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió la palabra en lengua hebrea. Primero los invitó en griego, ahora les habla en hebreo. Y en el capítulo 22 lo vamos a leer ahorita. Te quiero decir, entre paréntesis, que estamos, no, por más que corremos o por más que quiero, no puedo avanzar demasiado. En Hechos de los Apóstoles, refiriéndose al crecimiento de la Iglesia Cristiana Católica naciente, está muy ligada al desempeño de Pablo, sobre todo en estos viajes. En el Hechos de los Apóstoles termina en el capítulo 28. Estamos en el capítulo 22, o sea, ya muy próximos a la conclusión que Lucas hizo a través de Hechos de los Apóstoles. Hemos enriquecido dentro de lo posible con comentarios de nuestro libro de texto y ya el siguiente paso dentro del curso es que ya nos aboquemos únicamente al contenido doctrinal y teológico de las epístolas.
Pero por lo mismo, me parece interesante que concluyamos ahorita esta primer fase, que es la que está en la Biblia. Recordemos que primero es la Biblia y después los textos. Y entonces en el capítulo 22, Lucas nos dice con relación al discurso de Pablo: hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, el silencio se hizo más profundo. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Ya hemos dicho, Gamaliel fue un rabí muy prestigiado en esa época y Pablo fue uno de sus alumnos. Estuve lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguía a muerte a este camino. Recordemos qué camino se refiere a los seguidores de Jesús, que decían, que les quedó muy marcado que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por imitarlo, se les conocía como seguidores del camino. Y Pablo aquí se refiere a eso: yo perseguí a muerte a este camino, encadenado y encarcelando a hombres y mujeres, como pueden certificarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Él llevaba cartas para perseguirlos, recordemos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. Se refiere a judíos que estaban abandonando su religión para convertirse en cristianos católicos. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz, y una voz me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Me persigues. Recordemos, le dice Saúl porque es un nombre en hebreo, y recordemos que le dice dos veces Saúl porque es la manera en que Jesús, a través de sus mensajeros, ángeles, o en visiones, cuando se le aparecía a alguien, pronunciaba su nombre dos veces. Por eso aquí lo cita: Saúl, Saúl. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues. Los que estaban allí vieron la luz que lo cegó a Pablo, ahí en su conversión, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Esa nada más la escuchó Pablo en su interior, igual que Jesús cuando fue su bautismo en el Jordán. Escucha las palabras del Padre, él, Jesús, no todo mundo ve que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No sabían que era el Espíritu Santo, pero el mensaje divino de Dios Padre a Jesús era personal. Así como aquí Pablo nos dice que los demás que estaban con él vieron la luz, pero no escucharon la voz que le estaba interpelando. Pregunté entonces: ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete de Damasco. Allí te dirán todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, llegué a Damasco conducido de la mano por mis compañeros. Recordemos que Jesús es la luz, igual que Dios, y la luz es sinónimo de la verdad. Un tal Ananías, hombre piadoso como manda la ley, y bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme, y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo, el justo es Jesús, y escuches la voz de sus labios, pues has de ser su testigo ante todos los hombres, proclamando lo que has visto y oído. Recuerda que el ver y oír son los verbos de la fe por el cual vamos conociendo a Jesús y, por supuesto, a Dios. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre.
De vuelta allí en Jerusalén y mientras rezaba en el templo, caí en éxtasis. Entonces lo vi y oí que me decía, date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no van a aceptar el mensaje que les transmitas acerca de mí. Eso fue lo que Jesús le dio a conocer a Pablo ya estando allí en Jerusalén. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo, Esteban, yo también me hallaba presente, aprobando la acción y guardando los vestidos de los que le estaban matando. Recordemos a Esteban, el primer mártir de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Y añadió, marcha porque voy a enviarte lejos a los gentiles. Pablo les dijo todo esto a todo el mundo, o sea, se armó de valor y les despepitó, ahora sí, con pelos y pestañas, todo. Pablo es ciudadano romano, también recordemos eso. Bueno, te leo rápido esto para que concluyamos. Estuvieron escuchándole hasta que dijo esto. Entonces empezaron a gritar, haz que desaparezca de la tierra, eh, que desaparezca de la tierra, perdón, hasta que dijo, no merece vivir, decía la turba en contra de Pablo. Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El aventar polvo al aire es una señal de descontento, así como cuando se te rasgan las vestiduras en señal de malestar. El lanzar polvo de tierra al aire tiene una connotación parecida. Bueno, entonces el tribuno ordenó que lo llevaran dentro del cuartel y lo sometieran a los azotes reglamentarios para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando lo tenían estirando con las correas, o sea, estirando para poder dar de látigos, Pablo al centurión que estaba allí le dijo, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma, o sea, pagando para que le dieran la ciudadanía romana. Pablo le contestó, pues yo la tengo por nacimiento. Los que iban a torturarlo se retiraron de inmediato. El tribuno se asustó al darse cuenta que lo habían encadenado siendo ciudadano romano. Esto es porque había unas leyes que se le conocía como la ley Porcia, no Porcia de por si acaso, sino Porcia. Entonces, pero se parece. En esas leyes defendían a cualquier persona que tuviera ciudadanía en cualquier parte del Imperio Romano y entre otras cosas se les estaba prohibido azotarlo sin que hubiera un juicio previo. A Pablo, dentro de todo lo que tuvo que sufrir, no una, sino varias veces fue azotado en distintas ocasiones y una vez lapidado. Independientemente de eso, hay otras tragedias que le van a pasar. Bueno, concluyo. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. A continuación hizo bajar a Pablo y lo puso ante ellos. Recordemos que el Sanedrín es la agrupación máxima que tenían los judíos en aquel tiempo y estaba constituida por 70 integrantes notables de doctores de la ley, de ancianos, de gente respetable de la comunidad, y eran 70 más uno, porque el que lo presidía el gran Sanedrín era el sumo sacerdote en turno. Entonces,
A ellos, como están en Jerusalén, allí está el gran Sanedrín, y entonces, convocado por el tribuno, se reúnen para juzgar a Pablo. Bueno, hasta aquí avanzamos, nos quedamos en el capítulo 23. Espero que el próximo lunes 8 de enero podamos ya concluir Hechos de los Apóstoles con la relación a Pablo y entrar al estudio de las epístolas en una forma más profunda. Te puse otra vez la petición. Si quisieras, aprovecha estos días de descanso de la Navidad y de fin de año y hazle saber a quien se te ocurra esta información. Recordemos que estamos destinados a ser profetas desde nuestro bautismo, y el ser profeta quiere decir el llevar la palabra. Si tú no la puedes llevar, aunque tuvieras el deseo, te estás preparando, estás avanzando y algún día lo harás, pero por lo menos comparte esta información y a ver si logramos crecer nuestro grupo para gloria de Dios y para satisfacción de todos los que conformamos este grupo de Pablo, apóstol de Cristo. Le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo nos hayan tenido la misericordia de acompañar esta noche, y le agradecemos que gracias a Él, a que vino en los tiempos de la plenitud, somos nosotros hermanos de Él. Él es nuestro hermano mayor, somos también hijos de Jesús, hijos de Dios Padre, gracias a Él, a Jesús, y gracias a Él podemos tener vida eterna y tener un lugar en el reino de Dios. Te mando un abrazo, agradezco mucho tu presencia y voy a ponerte ahora una canción de cierre un poquito diferente. Espero que la disfrutes.